Muy buenos días, hermanos. Buenos días a los que están en Zoom también. Espero que estén bien todos. Vamos a ir en la carta a los Romanos al capítulo 16 esta mañana, que estamos aterrizando esta serie que comenzamos al principio del año. Y como decía el pastor Alfredo, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con este año, pero el Señor sí sabía. Y también al leer este último capítulo, pues la idea es dividirlo en dos prédicas, Dios mediante, y terminar esta serie la otra semana. Pero al leer esta sección nos damos cuenta de que realmente es una carta. Y hoy día no escribimos tantas cartas, ¿cierto? Yo recuerdo en la antigüedad cuando escribíamos cartas y yo recuerdo eso todavía. ¿Cuántos de ustedes han encontrado una carta en el piso, de pronto afuera, y la han tomado para leer, para ver, bueno, de qué se trata esta carta? Confieso que lo he hecho. Y una vez recibimos como familia una carta dirigida a la familia misionera Boyd, que es nuestro apellido, y hasta el sol de hoy no sé cómo pronunciarlo en español. Pero bueno, y yo estaba leyendo esta carta y no entendí nada. Porque después de leerla varias veces me di cuenta de que era otra familia misionera Boyd, imagínense. Entonces, claro, no entendía nada porque no hablaba de nosotros y pues no, fue muy raro. Y fue una iglesia que recibió la carta y aparentemente apoyan a dos familias misioneras Boyd y nos envió a nosotros la carta que era para otra familia. Entonces, quizás al leer aquí el 16 nos sentimos un poco de una manera similar. Porque hay cosas aquí que como lectores del siglo XXI no vamos a entender. Mientras que los romanos habrían entendido toda esta sección porque Pablo les habla de gente que ellos conocen o que son de las iglesias de ellos. Entonces, a mí me gustó mucho esta semana de estudio porque aprendí cosas nuevas. Nunca había estudiado en detalle este capítulo. Y realmente es muy edificante, es muy animador. Y voy a compartir algunas cosas que aprendí. El comentarista Minaer sugiere que quizás había 5 iglesias en Roma. Miren conmigo bueno, voy a hacer lectura primero para tener todo en orden. Vamos a hacer lectura del 1 al 16 y después voy comentando algunas cosas muy interesantes aquí. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito,
a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo, o sea, beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Padre, a ser animados con esta carta, con esta sección de tu palabra inspirada. Oramos también, Padre, que podamos celebrar la Santa Cena del Señor en esta mañana con gozo, al recordar lo que Cristo hizo por nosotros, su amor, su servicio, su vida entregada por nosotros, los pecadores, para nuestra salvación. Gracias, como hemos cantado, porque vivir es Cristo. Y oramos que tú uses este tiempo para poner esa convicción en nuestro corazón, para arraigar esa convicción más profundamente, Padre. Ayúdanos a entender eso y vivir de acuerdo a tu verdad hoy. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Muy bien, como ustedes pueden ver, esta sección es muy diferente, ¿cierto? Y Romanos ha sido un banquete con entrada, plato fuerte y ya estamos con el postre, creo. Y realmente con esta sección es muy difícil, como ustedes pueden imaginarse, difícil bosquejar. Entonces, la predica va a ser un poco diferente y como mencioné, vamos a celebrar la Santa Cena al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver un punto del mensaje y después celebrar con el pan y después ver otro punto con el jugo. Entonces, algo aquí que me llamó la atención, un comentarista decía que quizás había 5 iglesias representadas en Roma, por lo menos, y él lo decía con base en el 5. Miren el 5. Saludad también a la iglesia de su casa. O sea, da la idea de que era un grupo que recibía la carta, más no todos. El 10 dice, y habla ahí de saludad, en la segunda parte, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Quizás era otra iglesia en una casa. En el 11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Puede ser otra iglesia tal vez. En el 14, al final, habla de varios hermanos, y estaba pensando si necesitan un nombre para su hijo, aquí hay varios, a los hermanos que están con ellos, que da la impresión también quizás de otra iglesia. Y en el 15, habla de Olimpas al final y a todos los santos que están con ellos. Pues es una teoría, pero para mí tiene algo de sentido. Como hemos hablado, Pablo no dirige la carta a la iglesia de Roma, sino a los hermanos de Roma. Y aquí vemos algo de evidencia de que quizás eran hasta 5 iglesias, lo cual no es difícil imaginar porque Roma tenía más de 1 millón de habitantes. Y la iglesia había llegado con el ADN, como vimos hace 15 días, el ADN misionero de la iglesia del primer siglo. Entonces, no me imagino una sola iglesia, sino que debían ser varias, hasta quizás más de 5. Y también debemos recordar que las cartas de recomendación eran muy importantes. Romanos viene siendo una carta de recomendación. Y vemos aquí en el 16:1 que habla de esta hermana Febe. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Algunos creen que Febe fue quien llevó esta carta a los romanos, que Pablo iba a llegar después. ¿Por qué creen eso? Pues porque ella es la primera nombrada aquí, en esta sección de saludos, y también algunos manuscritos antiguos dicen que ella era la que llevó la carta, que es una evidencia externa, no inspirada por Dios, pero nuevamente, la teoría tiene mucho sentido. Y entonces, una carta de recomendación era muy importante porque no es como hoy día, en donde hoy día
Si va a llegar una visita de lejos, ¿qué hacemos? Pues llamamos o enviamos un WhatsApp diciendo, bueno, que llega fulano de tal, es hermano querido, háganme el favor de hospedarlo, de ayudarle, etc. ¿Cuántos hemos hecho eso? Seguramente muchos. Aquí en Santa Marta es muy común, ¿cierto? Hospedar personas del interior, etc. Y es siempre bueno, pero en aquel entonces WhatsApp no existía, ¿cierto? Entonces, por eso la carta de recomendación que llevaba una persona y Febe iba a llegar antes de Pablo y entonces cuando Pablo llegara, lo iban a recibir muy bien después de leer toda esta carta y estudiarla. Bien, eso de manera de introducción. Ahora miremos el primer encabezado que vamos a ver en el 5b, la primera o segunda parte. Dice, saludad a Epeneto, amado mío. Noten el 10. Dice ahí, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Bueno, ahí no tanto eso, pero el 11 más bien, que dice, no, estoy mirando en el lugar equivocado aquí. El 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. En el 9, él dice, habla de Estaquis, amado mío. Y en el 12 también habla de una mujer, saludad a la amada Pérsida. Él no dice ahí, noten que no dice la amada mía porque daría una idea equivocada. Pero sí habla de hermanos y hermanas amados en la fe. Así que el primer encabezado es que debemos expresar nuestro amor calurosamente a nuestros hermanos. Y lo vemos en toda esta sección de varias formas, ¿cierto? Porque habla de mis amados, saludad, habla de saludos, habla de un beso santo. En el 16 especialmente, miren ese versículo otra vez. Saludaos los unos a los otros con ósculo, o es una palabra elegante para decir beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces en eso hay incluso un mandato para saludarnos los unos a los otros. Incluso un comentario decía que el beso santo era una práctica de la iglesia primitiva, antes de celebrar la cena. Entonces se daban un beso santo y después celebraban la Santa Cena. Y me pareció muy bonito, no lo vamos a hacer esta mañana, ¿ok? Pero me pareció muy bonito, ¿por qué? Porque nos recuerda que con la cena, hermanos, estamos celebrando una cena. Pues nos gustaría hacer una cena cada vez, ¿cierto? ¿Cierto, Pastor Alfredo? Sería chévere tener una cena cada domingo para celebrar la cena del Señor como hacían en aquel entonces. No es tan fácil hoy día. Pero al celebrar una cena juntos, recordamos que hacemos parte de la misma familia. ¿Sí? Y eso de estar en una mesa, en una cena con otros familiares es algo hermoso. Y con la edad, con la vejez, ¿no? Uno empieza a ponerse un poco más nostálgico con eso. Con una cena navideña, por ejemplo, en familia, es algo muy bonito. Y yo pienso en mis abuelos que ya no están, pero tengo muchos recuerdos de cenas o almuerzos de Día de Acción de Gracias con ellos. Y es un tiempo para gozar en familia. Pero cuánto más, hermanos, gozarnos con la familia de Dios alrededor de la cena del Señor y recordar juntos lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos los saludos. Él saluda, por lo menos yo conté 17 veces en 16 versículos, habla de saludar. ¿Será que es algo importante? Claro que sí. Y no es solamente saludar por saludar, sino que es algo que muestra nuestra hermandad en Cristo. Y Seba, si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Schreiner dice lo siguiente: los saludos expresan la solidaridad y el afecto entre aquellos que pertenecen al Señor. No son simplemente olas seculares, sino que están arraigados en la nueva vida en Cristo. Y si leemos aquí el pasaje, ¿cuántas veces, hermanos, cuántas veces habla de Cristo Jesús? Muchas veces. Yo conté hasta 11 veces que él dice en el Señor Jesucristo,
en el Señor, en Cristo Jesús. Bueno, lo dice muchas veces. ¿Por qué lo dice? Porque Él quiere que nosotros pensemos que hacemos parte de una familia gracias a Cristo. Gracias a Cristo, tú y yo hacemos parte, si hemos conocido a Cristo, hacemos parte de la misma familia de la fe. Y es por eso que podemos llamarnos hermanos. Y es por eso que podemos celebrar la cena del Señor juntos. Noten aquí que hay varias formas que él menciona de expresar calurosamente este amor. Con el saludo. Y eso es algo que aprecio mucho de la cultura de acá. Porque en mi país no es tanto así. Los saludos no son tan calurosos. Y yo sé que en esta pandemia nos hemos vuelto un poco más japoneses, ¿cierto? Oh, hola, aunque no decimos nada en japonés. Pero eso, realmente, el saludo debe ser algo importante. Entonces, saludar bien a nuestros hermanos hace parte de expresar nuestro amor. Pero hay otras formas que vemos aquí. Miren el 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Bueno, una pregunta aquí sería, ¿diaconisa en qué sentido? Y hay un debate académico sobre si era un oficio oficial de la iglesia o si simplemente diaconisa quiere decir servidora. Sí, porque la palabra es diáconos. Y la palabra en griego diáconos, ¿qué significa? Servidor o servidora. Ahora, si decimos que era una diaconisa oficial, debemos recordar que diácono o diaconisa habla de un oficio de servicio. Entonces, como mujer, ¿cómo sería ese servicio? Pues sería un servicio de servir de muchas formas. Y vemos aquí cómo sirvió ella. Miren el 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y da la idea de ayudar quizás económicamente, porque la palabra que se usa ahí es una palabra que habla de una patrona, un patrón, alguien que ayuda económicamente tal vez. O puede ser también un servicio en el ministerio, que ella usó sus dones, sus talentos, se destacó en esa iglesia como la diaconisa, como la servidora más destacada de esa iglesia. Y lo que vemos aquí es que los hermanos debían recibirla con mucha hospitalidad cristiana. Entonces, otra manera de servir y expresar nuestro amor es ofrecer hospitalidad cristiana a los que la necesitan. La hospitalidad se define como buena acogida y recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes. Y nosotros debemos tener eso en mente como otra forma de expresar nuestro amor a nuestros hermanos. Ahora miren el versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y vemos aquí que literalmente Pablo dice, expusieron su cuello por mí. Es lo que dice. Entonces no sabemos en qué momento expusieron su vida por Pablo. Algunos creen que fue en Éfeso, cuando él estaba en un peligro muy grande y ellos de alguna forma pusieron su vida para salvarlo. Puede ser. El caso es que todos les daban gracias a ellos por lo que habían hecho. Recordemos que Pablo había vivido con Priscila y Aquila. En Corinto, como eran hacedores de tiendas también, él había compartido la vida con ellos en su casa. Entonces, es por eso que Pablo habla de ellos de una manera muy especial, porque eran muy queridos. Y vemos en Pablo, yo antes, en algún momento pensaba en un Pablo como un hombre bajito, áspero. ¿Qué otra palabra usaríamos?
pues como una persona un poco gruñona tal vez, sí, rudo tal vez, pero vemos aquí que no es el caso. ¿Sí? Pablo era un hombre que expresó mucho su amor y lo vivió. No fue solamente con sus palabras, sino con su vida. Y vemos aquí que él reconoce, él agradece a todos lo que han hecho por el Señor y por él mismo. Ahora, la pregunta, si miramos el 4, dice que expusieron su vida por mí. ¿Por qué expondrían su cuello, su vida por Pablo? ¿Cierto? Miremos el siguiente versículo que lo tengo ahí en pantallas. Primera a Juan. Eso es Primera de Juan. ¿Lo tienes ahí, hermano? Primera de Juan 3:16. Y lo vamos a leer todos juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mire qué tan bonito es eso. ¿Por qué debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos? Porque Cristo puso la suya por nuestra vida, ¿cierto? Y vamos a celebrar la cena. Los invito a ir a 1 Corintios 11 para ver el pasaje. Y hermano Rodolfo, si puede ir repartiendo. Recordemos que la cena es para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador, y también los que hemos sido bautizados por inmersión como primer paso de obediencia. Eso lo hacemos porque no queremos que nadie tome la cena de manera indigna y le cause algún mal. Entonces, si no has sido bautizado, si no has conocido a Cristo, lo mejor es abstenerse y observar lo que hacemos. Pero de todas maneras, comunica la verdad del Evangelio. Y en esta mañana podemos reflexionar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. En este versículo que tenemos en pantalla, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Pues Él puso su vida sin pecado, sin mancha, su vida perfecta, lo puso por nosotros en esa cruz. Y Él pagó por nuestros pecados. Y vemos aquí que dice la palabra, porque yo recibí del Señor, el 11:23, perdón, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces vamos a tomar este pan y no lo vamos a comer todavía. Y vamos a tomar este pan. El pan representa la vida, ¿cierto? El pan de vida representa la vida de Cristo sin mancha, sin pecado. Y también es algo palpable. Recordemos que Cristo sufrió en su cuerpo humano. Se hizo hombre y sufrió en nuestro lugar, en un lugar específico en Jerusalén, en esa cruz. Y lo hizo por ti y por mí. Entonces vamos a tomar unos minutos, cada uno en su silla, para darle gracias a Cristo por lo que Él ha hecho y recordar. Y en esta mañana quiero invitarlos a recordar lo que Él hizo y también lo que eso significa para nuestra vida como iglesia. Porque hacemos parte de la misma familia y si Él dio su vida por mí, yo también debo dar mi vida por mis hermanos. Y es un buen momento para darle gracias a Dios también por nuestra iglesia, porque somos hermanos y damos gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana de la congregación y por esta bendición de hacer parte de una familia espiritual. Entonces tomemos unos minutos de darle gracias. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús por lo que ha hecho. Señor Jesús, en esta mañana queremos como iglesia darte gracias. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por seguir intercediendo por nosotros. Porque nosotros seguimos pecando, pero tú estás a la diestra de tu Padre intercediendo por nosotros.
Gracias por ese día en el cual te entregaste voluntariamente por amor, pusiste tu vida por nosotros. Y realmente es una bendición tan grande poder decirte gracias. Y algún día vamos a verte para decirte gracias en persona. Mientras tanto, recuérdanos lo que tú has hecho. Y también gracias por formar a tu iglesia. Gracias por esta iglesia. Padre, queremos agradecerte todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, el perdón de nuestros pecados y una vida nueva en Él. Es en el nombre de Cristo que oramos esto. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Los invito a ir a Romanos 16 una vez más y vamos a ver el segundo punto principal del mensaje de hoy. Y lo vemos ahí, bueno, lo hemos visto en varios lugares del pasaje, pero por ejemplo, en el 2, la última parte dice, hablando de Febe, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y si miramos el 3, saludad a Priscila y Aquila, mis, ¿qué dice iglesia? Colaboradores en Cristo Jesús. Y vemos aquí que debemos servir arduamente en el ministerio. Eso es lo que vemos con toda esta lista. Vemos aquí una lista de personas que Pablo conocía y él da testimonio de su servicio arduo por el Señor. Noten o miren el 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y no sabemos quién era esta María, porque María era un nombre muy común, pero los romanos la conocían. Entonces, cuando Pablo habla de ella, ellos dirían, claro, María ha servido, ha trabajado mucho entre nosotros. Miren el versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y algo muy interesante, la raíz de esos dos nombres, Trifena y Trifosa, es trif, que en griego significa delicadas o delicada. Entonces, habla de un nombre que significa algo como una flor delicada, algo bonito, pero ¿qué dice Pablo sobre ellas? Que trabajan en el Señor. Son delicadas, pero trabajan fuertemente. Y también esta otra hermana, la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y algo que es importante resaltar aquí es que Pablo no era machista. Algunos estudiosos han dicho, no, Pablo fue muy machista. Pero noten aquí que hay hasta 8 mujeres que él nombra en esta sección. Y hasta habla más de ellas que de los hombres, si notan bien. Porque ellas eran una parte importantísima del ministerio del Evangelio y lo siguen siendo. Y yo le doy gracias a Dios por las mujeres de impacto, por su servicio, por su amor, por todo lo que hacen por la iglesia y en nombre de Cristo Jesús. Así que vemos aquí muchos nombres de personas que sirvieron, que de manera muy, muy dura, ardua. Miren el 7 también. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y aquí hay un debate, porque este nombre Junias es un nombre masculino, pero también se podría traducir Junia. La única diferencia es la tilde en griego, y los originales no tienen las tildes. Así que es difícil saber si era una mujer u un hombre. Pero algunos estudiosos han dicho que realmente no hay otra evidencia de un nombre masculino Junias y por lo tanto quizás es mejor pensar que es Andrónico y su esposa Junia. Ahora, también el debate es si ellos eran apóstoles o no, porque dice ahí
los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y es una frase también muy ambigua. ¿Por qué? Porque puede significar entre como parte del grupo o entre ellos en la estimación de los apóstoles. Y también la palabra apóstol, ustedes saben que tiene dos usos, ¿cierto? Porque apóstol habla de una persona enviada. Y hay apóstoles oficiales, que eran los 12 más Pablo, y hay otros conocidos como apóstoles. Por ejemplo, Bernabé es llamado apóstol en el libro de Hechos. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido de ser un misionero. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Pues primero, hermanos, no vamos a construir toda una doctrina sobre un solo versículo, ¿cierto? Y segundo, si eran una pareja misionera, pues me parece muy probable eso. Lo importante es lo que dice Pablo sobre ellos, que eran muy estimados entre los apóstoles. Es decir, que ellos trabajaron duramente y eran conocidos entre los demás con muy buena reputación. Ahora, cuando yo pienso en esta sección, me pregunto, ¿qué diría Dios de nosotros? Me imagino que los romanos, al escuchar esta carta leída, estarían escuchando, ¿será que va a hablar de mí? ¿Cierto? ¿Qué va a decir de Jonathan? ¿Qué va a decir de cada uno? ¿Cierto? Y vemos aquí también en el 10, miren el 10, me pareció espectacular esto. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Qué descripción tan bonita, ¿cierto? Aprobado en Cristo. ¿Y qué quiere decir? Pues habla de un hombre, un hermano, que había pasado por una prueba seguramente y había salido de esa prueba aprobado por Dios. Y yo pienso que también a veces nos toca algo difícil. Y yo los miro y veo que les han tocado cosas difíciles, ¿cierto? Pero qué bonito es, después de esa prueba, escuchar estas palabras, aprobado o aprobada en el Señor, en Cristo. Eso es lo que debemos querer. Porque a veces pasamos por una tribulación, una aflicción, algo muy difícil, y no aprovechamos eso. Mientras que aquí vemos que este hermano Apeles salió de esa prueba y los hermanos ya podían pensar en él. Él fue aprobado en el Señor. Fue aprobado en Cristo. Así debemos querer nosotros también. ¿Sí? Y eso habla de servir a pesar de las dificultades. Seguir sirviendo con gozo. Y a veces uno quiere llorar, pero puede hacerlo con gozo también. ¿Cierto? Porque sabemos que el Señor Jesús está con nosotros en toda prueba. Y es por eso que podemos servir arduamente a pesar de las dificultades. Y yo quería compartir un versículo, Marcos 10, 45. Perdón. Y vamos a leerlo todos en voz alta juntos también. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí vemos el versículo clave de Marcos. ¿Recuerdan eso? Y dice que Él no vino para ser servido. A veces como cristianos queremos ser servidos, pero debemos tener la misma mentalidad de Cristo de servir. Y vemos en todo que la forma de poder servir arduamente es mirar a nuestro Señor Jesús y ver su ejemplo. Y es por eso que vamos a celebrar la segunda parte de la Santa Cena esta mañana, o ya seguramente esta tarde. Entonces, ¿ya todos tienen el jugo? Muy bien, vamos a destaparlo. Vamos a regresar a 1 Corintios 11. Cuando pensamos en la Cena del Señor, pues esta copa representa, como dice Pablo, representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, Cristo, ¿qué hizo en esta cruz? No solamente murió, sino que derramó su sangre por nosotros, ¿cierto? Derramó su sangre. Y cuando Él derramó su sangre, eso representa su vida dada por nosotros. Que el Cordero inocente derrama su sangre
por nosotros los pecadores. Y Él toma en sí la ira de Dios por tu pecado y mi pecado. Y es muy, muy grato pensar en esto esta mañana, esta tarde, esta mañana. ¿En qué servicio estamos? No. Bueno, pensar en esto esta mañana y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Porque es una bendición cada mes recordar que nosotros hemos pecado. Pero por la sangre de Cristo, Dios nos limpia de todo pecado y nos recibe como sus amados hijos. Y nosotros podemos entrar a su presencia confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia en el momento oportuno. Así que vamos a darle gracias por esta copa. Señor Jesús, queremos también agradecerte tanto lo que tú has hecho por nosotros. Y honestamente no captamos a veces la magnitud de tu sacrificio, de lo que tú sufriste para reconciliarnos con tu Padre. Queremos darte gracias en esta mañana como iglesia. Y gracias, Jesús, porque también podemos amar a nuestros hermanos y servirte al seguir tu ejemplo, la forma en que tú serviste, la forma en que tú te entregaste por nosotros en esa cruz cruel, en donde tú recibiste toda la ira de Dios sobre ti. Pero, Señor Jesús, es por nosotros que lo hiciste. Y queremos en este momento agradecerte y darte gracias. Es en el nombre tuyo que oramos. Amén. Aquí vemos en 1 Corintios 11, en el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a tomar de la copa todos. Gracias, Rey, por esta bendición de celebrar esta cena juntos. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias porque nos recuerdas que hacemos parte de una gran familia. Padre, aquí estamos un grupo, pero pensamos en nuestros hermanos en todo el mundo que están celebrando tu gran cena al mismo tiempo. Están celebrando el perdón de sus pecados también. Y sabemos que algún día vamos a estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Padre, a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos a servir con pasión, con amor, con fervor, de manera ardua, porque tú has entregado todo por nosotros. Y Padre, oramos que nunca nos olvidemos del sacrificio de tu Hijo. Padre, que cada vez que servimos, que podamos recordar que lo hacemos simplemente como respuesta a ese gran sacrificio, porque Cristo se entregó por nosotros voluntariamente. Anima a mis hermanos también, Padre, esta mañana, con este tiempo, juntos como iglesia, contigo, con tu Hijo. Anímanos espiritualmente por tu Espíritu Santo. Si hay alguien que está desanimado espiritualmente esta mañana, que lo levantes, que lo llenes de fuerza, que lo llenes de gozo, que lo llenes de amor. Y Padre, que podamos mirar esta lista que hemos visto esta mañana para ser animados, porque tú ciertamente estás escribiendo también nuestras obras en tus libros y debemos trabajar de una manera digna del sacrificio de Cristo. Ayúdanos a hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, al mirar, hemos casi terminado la prédica y espero que hayamos podido entender algo nuevo aquí de Romanos, pero también no debemos nunca desvincular eso de lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y yo confieso que a veces pasa, ¿cierto? A veces uno sirve y no piensa en Cristo y es muy triste, porque si servimos sin pensar en Él, de nada vale, de nada sirve, ¿cierto? Mientras que al pensar en esta lista, podemos pensar aquí en varias cosas muy bonitas. Debemos expresar nuestro amor a nuestros hermanos de manera cálida, ¿cierto? Calurosa. Y podemos crecer en eso.
de hacerlo más constantemente, de amar a nuestros hermanos más, de orar los unos por los otros más. Y hay 1000 formas de servir a nuestros hermanos, ¿cierto? 1000 formas de amarnos, con nuestras palabras, con lo que hacemos, cuando vemos una necesidad también de dar generosamente y como iglesia. Y también podemos servir de 1000 maneras en la iglesia y fuera de la iglesia, porque el servicio con la iglesia no es solamente dentro de estas 4, bueno, son más de 4 paredes, pero bueno, dentro de este lugar, ¿cierto? Hay 1000 formas de servir y realmente lo debemos hacer siempre motivados y animados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque si nos olvidamos de eso, ¿qué pasa? Nos secamos. Somos como una hoja desprendida del árbol y nos secamos. Pero si recordamos eso, vamos a poder servir arduamente y vamos a poder expresar nuestro amor a nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo estamos expresando nuestro amor los unos por los otros? Y también otra invitación sería pensar, ¿será que tú has sido reconciliado con Dios a través de Cristo? Porque en esta cena, al pensar en esos elementos, es una invitación abierta a toda persona que se arrepienta y ponga su confianza en Cristo para ser salvo. Y es lo más hermoso que hay. Entonces vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos una vez más por este servicio especial en el cual hemos podido meditar. Y Padre, yo te pido que siempre uses este tiempo cada mes como iglesia para recordarnos lo más importante. Porque podemos estar haciendo 1000 cosas en tu nombre, pero si te olvidamos a ti, de nada nos sirve. Señor Jesús, ayúdanos a recordarte siempre, en todo momento. Ayúdanos a servirte con gozo. Y Padre, oramos también por aquellos quizás que están escuchando esta prédica que no han conocido a Cristo. Que ellos puedan ver en esta Santa Cena el amor de Cristo por ellos. Que Él se entregó por los pecadores. Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Y es por eso que Él ofrece a todo pecador el perdón de sus pecados y una vida nueva vida en Él cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo. Oramos que tú obres de esa manera, que todos puedan reconocer a Cristo como Señor y Salvador y que puedan vivir su vida para tu honra y tu gloria. Es en el nombre de Jesús que oramos todo esto. Amén.